Antes de comenzar, una vez que ya todos tengan sus lápices, vamos a abrir un precioso salmo que es el Salmo 133. El Señor. Salmo 133. ¿A quiénes les gusta venir a la casa del Señor? Sí, a todos, ¿verdad? Fíjense que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Vamos a pensar en la cosa que para usted sea lo más delicioso. Un pan con bistec, con papitas fritas, un flan de leche. Piensen en algo que para usted sea lo más delicioso, un pastelito de guayaba. Ajá. Y eso que podemos pensar que estamos llenos, si no estuviéramos llenos, esta parte hubiera sido muy... Cuán bueno y cuán delicioso es, fíjese, habitar los hermanos, pero con una peculiaridad, dice, juntos en armonía. Cuando estamos en armonía, sea en el hogar, en el centro de trabajo, nos sentimos bien. Cuando estamos en armonía en la casa del Señor, nos sentimos muchísimo mejor. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Lo más importante de estar unidos en armonía es que dice que allí envía Jehová. Hay dos cosas peculiares que dice el Salmo aquí que Jehová envía. Una es bendición para todos y también envía vida eterna. O sea que hoy vamos a hablar de la unidad de la iglesia como uno de los capítulos dentro de nuestro estudio de la doctrina. Y quería llevarles a ese salmo precisamente para que nosotros apreciáramos la importancia de la unidad por la cual hay que trabajar, porque una de las bendiciones grandes de la unidad es que Dios está presente y lo que Dios hace con nosotros al enviar Él su bendición. De nada nos vale en nuestras reuniones si no hubiera unidad. Yo pienso que fuera una tremenda pérdida de tiempo. Pérdida para todos si no estuviéramos unidos en nuestras reuniones, porque sin la bendición del Señor no hay nada. Y si el Señor, fíjense cómo Él dice, envía la vida eterna. Si Él no nos envía vida eterna, en vano trabajamos. Quiere decir que vale la pena el trabajar para la unidad de la iglesia. Que la iglesia esté compuesta de personas de diferentes idiosincrasias y temperamentos, se mantenga unida, es porque es un verdadero don de Dios. Fíjense que la iglesia, compuesta de personas de diferentes idiosincrasias y temperamentos, se mantenga unida, es porque es un verdadero don de Dios. Y eso es verdad, sobre todo en este país, donde venimos todos a Cristo y somos de diferentes nacionalidades. Y por eso dice ahí idiosincrasia, diferentes culturas, diferentes costumbres, inclusive diferentes temperamentos que hay en nuestra personalidad. Y el hecho, hermano, de poder permanecer unidos es porque es un milagro de Dios. O sea, es un milagro de la obra de la cruz y del Espíritu Santo, reuniendo en un solo cuerpo a los hijos de Dios. Esta unidad se inauguró en el Pentecostés. Estamos estudiando en nuestras clases de escuela dominical el libro de los Hechos, y ahí se trata este tema en el capítulo 2. No lo busquen, porque simplemente lo estamos mencionando para referencia. Pero en los versículos del 1 al 13 se nos narra la inauguración de la iglesia en el Pentecostés.
Y esto tiene algo, algo que ver con el tema de la unidad, créalo o no, el Pentecostés. El Pentecostés era la cuarta de las fiestas anuales de los judíos. O sea, después de la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos, se celebraba el Pentecostés, que tenía que ver con la cosecha, según Éxodo 34, del 22 al 23. Ocurría 50 días después de los primeros frutos. Ahora, los primeros frutos es tipo de la resurrección de Cristo. Por eso es que en 1 Corintios 15, 23 se menciona a Cristo como de las primicias. Y entonces después de los primeros frutos, después de esa fiesta, viene la cosecha, que es el Pentecostés. Más bien la cosecha entonces somos nosotros, todos los creyentes. Se celebraba la cosecha del trigo, o sea que la siega del trigo acababa en casi toda Palestina en este tiempo, y se procedía a ofrendar 2 panes de trigo nuevo. 2 panes de trigo nuevo, según Éxodo 23, 16. Ahora, estos 2 panes de trigo nuevo, por eso yo le digo que el Pentecostés tiene mucho que ver con la unidad de la iglesia, porque estos 2 panes son simbólicos de lo que es la iglesia. Pues el número 2 es el número de testigos en la Biblia. Y en Mateo 18, 19 está ese precioso versículo que dice que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que todo lo que yo tengo que hacer es conseguirme un hermanito que esté, como dice, que nos pongamos de acuerdo en decir, vamos a ir a la casa del Señor, a alabarlo, a orarle, a adorarle, a estar en un mismo sentir. Hay 2, ya el Señor está ahí, en medio de ellos. Porque esto era lo que estaba simbolizado en el Pentecostés, con esos 2 panes que se ofrecían. Era el símbolo de la iglesia. Por lo que nosotros vemos aquí, hermanos, para que hayan 2 personas en un lugar no nos asombre, pero que estén de acuerdo, eso sí requiere muchas cosas. Y como requiere ese esfuerzo, es que Dios promete su presencia donde están 2 o 3. Y yo estoy seguro que aquí no hay 2, y aquí no hay 3, y aquí estamos todos en un mismo sentir. Estamos todos aquí domingo en la noche porque amamos al Señor, amamos su palabra, queremos alabarlo, queremos crecer, queremos conocerle. Así que tenemos más que garantizada la presencia del Señor entre nosotros. Ahora, quiere decir, hermanos, que esa es otra de las importancias de la unidad, que según ese versículo que encontramos ahí en Mateo 18, 19, Dios promete responder la oración donde hay unidad. Pero si usted cree que si estamos en desacuerdo, ¿Dios responderá a la oración? No. Nosotros tenemos que siempre reconocer que tanto Dios va a cumplir lo positivo, como también Él va a cumplir con lo negativo. Si Él nos pone una condición, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, y si se pusieren de acuerdo, yo responderé la oración, va a ocurrir lo mismo de la otra manera si nosotros no estamos de acuerdo, si nosotros no estamos unidos. O sea que si Dios responde por la unidad, Dios tampoco escucha cuando hay desacuerdo y cuando no están unidos los hermanos. Así que ese es otro valor de la unidad. No solamente la garantía de la presencia del Señor, sino el hecho de que Él responde nuestro clamor y nuestras oraciones. Vamos a ver en segundo lugar que Jesús murió para unirnos. O sea, el primer punto fue que esta unidad se inauguró en el Pentecostés. El segundo fue que Jesús murió para unirnos. Si ustedes me van a ayudar en buscar los pasajes que hay aquí señalados. Juan 11:52, ¿usted lo tiene, mi hermana Mercedes? Sí. ¿Qué dice? Y
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Okay, como ustedes pueden ver ahí, que una de las misiones de Jesús era venir a congregarnos en uno, o sea, hacer una unidad de todos sus hijos. Efesios 2, 13 al 16. ¿Quién lo tiene? La hermana, léela, Raquelita. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo, extranjeros lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos legislados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjate, matando en ella las enemistades. Fíjense cuántas frases que apelan a la unidad, a mantenernos unidos. Quiere decir que una de las razones que Jesús murió fue para traer unidad entre nosotros, para hacernos uno. Quiere decir que, hermano, la unidad glorifica a Jesucristo. No podemos glorificarlo en las enemistades. La unidad glorifica a Jesucristo. La pregunta está, ¿queremos nosotros glorificar a Cristo? ¿O queremos hacer lo que nos venga en gana? Lo que nosotros querramos. Yo voy a obedecer a Cristo siempre y cuando no me incomode. Siempre y cuando la cosa que me pidan, todo esté fácil. No, ese no es el pensamiento del cristiano. La mente del cristiano es glorificar a Cristo aún en las cosas que yo no esté de acuerdo, en las cosas que vayan en contra de mis gustos y de mis deseos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, hermano. Nosotros estamos completos, llenos de defectos. O sea, no podemos confiar en lo que nosotros queremos. Quiere decir que si el Señor, porque ahora después al final del estudio Él va a ponernos a trabajar en la unidad, que una de las cosas que yo tengo que procurar la unidad es el hecho que eso glorifica a Cristo. Él murió para hacer de los dos pueblos uno y para abolir las enemistades. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Fíjate. Fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. Somos diferentes. Todos somos diferentes. No podemos ser iguales. Ya dijimos ya, en idiosincrasias, en temperamento y en muchas otras cosas somos diferentes. Pero a pesar de que somos diferentes, fuimos bautizados en un mismo espíritu. O sea, continuamente el Señor nos está llamando a la unidad. En tercer lugar, es la voluntad y deseo del Señor que estemos unidos. ¿No le conmueve a usted el hecho de que Jesús orara por esto? De que Jesús pidiera por esta razón, por esta causa. Ahí en su oración intercesora de Juan 17, no lo vamos a leer. Ahí están los versículos donde Él ora pidiéndole al Señor, así como tú y yo somos uno, yo pido que ellos sean uno. O sea, me conmueve a mí el hecho que Cristo mismo deseara y le pidiera al Padre por esta unidad. El Señor nos conoce. El Señor sabe que nuestra tendencia quizás es siempre buscar cada uno su propio interés, o nadie mirar por lo de los demás, enfocarse en lo que uno piensa. El Señor nos conoce y por eso que Él oraba y Él pedía que fuéramos uno. La base de esta unidad se encuentra en Efesios 4, del 4 al 6. Yo lo voy a leer, Efesios 4, 4 y 6. ¿Usted lo tiene? Ok, la hermana Mercedes lo va a leer. Del 4 al 6. Sí, lo estuvimos ya leyendo, pero volvemos a repetir. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Okay. Fíjense de nuevo, esta es la base de la unidad. Un cuerpo, lo cual es la iglesia, un espíritu, lo cual es el Espíritu Santo, está en mayúscula,
Como fuiste también llamado, tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y aquí estamos hablando, hermano, de la iglesia universal. Estamos hablando de nuestra congregación. Estamos hablando de la iglesia universal de Jesucristo, o sea, todos sus creyentes. O sea, que están unidos todos aquellos que adoran y sirven al Dios uno y trino. Han venido a ser miembros del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, por el bautismo del Espíritu. Tienen la fe que salva y aguardan la segunda venida de Cristo. Y compartirán el cielo por la eternidad. Todos estos que tienen esto, estamos unidos. Los que adoran y sirven al Dios uno y trino, los que han venido a ser miembros del cuerpo de Cristo, los que tienen la fe que salva y los que aguardan la segunda venida de Cristo. Ellos compartirán el cielo por la eternidad. Que hasta aquí hemos visto que el estar unidos en armonía es una cuestión buena y deliciosa. Nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir en agrado, nos vamos a sentir gozosos, porque sentimos esa unidad en el Señor. En esa unidad se garantiza la presencia de Dios y como Él envía allí bendición y vida eterna. Hemos hablado de que precisamente esta unidad se inauguró en el Pentecostés, representada por los 2 panes de trigo que iban a ser símbolos de la iglesia, diciéndonos el Señor, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo y yo voy a responder la oración. Es una promesa del Señor. Pero vimos también cómo nuestra unidad glorifica a Cristo, es voluntad y deseo del Señor, y vimos la base de esta unidad, la cual se encuentra en Efesios 4, del 4 al 6. Esta base es importante porque, como ustedes pueden ver en esa base, hay asuntos que se quedan fuera. Quiere decir que no necesariamente todos los cristianos quizás vamos a tener la misma doctrina, en otras cosas vamos a tener los mismos métodos, los mismos estilos y cosas así. Pero basta que tengamos esa base en unidad para venir a ser iglesia de Cristo. La primera aplicación que encontramos es que el guardar el vínculo de la paz requiere un esfuerzo continuo en el creyente debido a las deficiencias humanas. El guardar el vínculo de la paz requiere un esfuerzo continuo en el creyente debido a las deficiencias humanas. Fíjense que Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, dice, solícitos. Una cosa que hay que continuamente estar arriba de ella. Eso es ser solícito, estar arriba de eso, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como ustedes pueden ver, hermanos, la unidad requiere un esfuerzo solícito, continuo, de parte de todos. O sea que yo voy a tratar de hacer todo lo posible por guardar y mantener esa paz. Que me libre el Señor de ser yo la causa de traer una separación o una división al cuerpo de Cristo. Que me libre Dios, que ese sea mi ruego, que nunca por tratar de prevalecer quizás en algo egoístamente o por mi orgullo, por mi tercadez, vaya a ser yo la causa de una división, que al contrario, yo sea una persona que promueva la unidad en el vínculo de la paz. Lo ruega Pablo. ¿Lo leyeron ahí ustedes en la palabra? ¿Entendieron lo que él les dijo ahí? En Efesios capítulo 4. Fíjense, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Esopo, el gran fabulista griego, él cuenta una fábula acerca del valor de la unidad. Dice que habían 4 toros que una vez fueron atacados por un león. Pero cada vez que el león los atacaba, lo que hacían los toros era unirse. Se unían por las colas, los 4, y cada vez que venía el león, con lo que se encontraba era con los cuernos de los toros. O sea, no había manera de que el león pudiera entrar y atacarlo, porque los 4 se unieron las colas y siempre lo que estaban eran los cuernos de ellos. Hasta que el león se le ocurrió, astutamente, vino y le habló a uno de los toros. Le dijo: Matilda, sí, bueno, verdad, Matilda, tú sabes que el otro está diciendo que tú tienes tremenda peste. Así le dijo. Y ahí se enojó ese, porque el otro toro estaba diciendo que tenía tremenda peste. ¿Y sabes qué? Ahí se separó. Llegó al otro y le dice: oye, ¿tú sabes lo que está diciendo aquel? Que tú estás siempre lleno de mosca. Y así le empezó el león a hablarles. ¿Y sabe qué pasó? Se empezaron a dividir. Y que cada vez que se dividía uno del grupo, el león iba y se lo comía. Y el león tuvo comida por mucho tiempo, hasta que acabó con los 4 toros. O sea que lo que nos está, la moraleja de esta fábula de Esopo, hermanos, es que la voluntad de Dios es que estemos unidos. Ya hemos visto la clase de bendición que trae la unidad. La clase de bendición. ¿Quién está en contra de la unidad? El enemigo. El león está en contra de esa unidad. Y lo que viene es atacarla. ¿Y cómo lo hace? Como único viene y ataca a una iglesia y la comienza a destruir es por los comentarios, los chismes, las murmuraciones, los prejuicios, el pesimismo, la negatividad, y todo eso se va introduciendo a la iglesia. Y empieza por uno, y a la vez que entra por uno, empieza a regarse, y cuando viene a ver, lo que causa es división. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que defender nuestra unión, y una de las maneras de hacerlo, aunque yo sé que a veces es muy entretenido, es no entretener chismes. No entretenga chismes. Puede ser que usted no pueda evitar que llegue el chismoso a usted. Puede ser que no lo pueda evitar, pero no lo entretenga a usted. No lo entretenga. Si cada vez que ese chismoso viene, y a lo mejor esa persona, como dice, por falta de discernimiento, no se está dando cuenta que está siendo un instrumento usado por el enemigo para venir y comenzar a sembrar toda esa cizaña que va causando las divisiones en la iglesia. Y puede ser un buen hermano que simplemente no se ha dado cuenta que está siendo instrumento de Satanás. Pero comienzan las murmuraciones y usted las entretiene. Tanto la persona que se lo trae como usted están mal delante del Señor. Usted sabe que la Biblia habla acerca del chisme. Sí. ¿Okay? ¿Qué les parece si leemos 3 proverbitos que nos vienen muy bien? ¿Okay? Vamos a Proverbios. Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. ¿Okay? ¿Alguien lo lee? ¿Alguien que no ha leído? Rosita. Okay. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Permiso, jugando con usted. Ya no me siento tan mal que le dije al toro Matilda. Pero jugando con usted. Dice: el hombre perverso levanta contienda. ¿Y qué dice, hermano? El chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense. El chismoso, ¿qué es lo que hace apartar? ¿Es en contra de la unidad, sí o no? El chisme. Proverbios 18:8, ahí bien cerquita de ese.
Ok, dice ahí. La palabra Ajá. Chismes son No. deliciosos. No. La palabra de chismoso. Aquí tiene otra versión, vamos a ver. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. No, mira qué versión, qué diferente esa versión. Dice, en la mía dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Fíjense lo que está diciendo, que el chisme a veces a la gente le agrada. O sea, escuchar lo que están hablando de los demás despierta la curiosidad y queremos siempre enterarnos de las cosas que están sucediendo. Puede ser que sea agradable, pero hermano, a Dios no le agrada. Punto. Dice el 26:20, Proverbios 26:20. A ver, Gili. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea, claro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que una de las maneras de ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu es no entreteniendo chismes. Trate de no levantar prejuicios. Trate de no compartir negativismos, pesimismos. No se preste, no se ponga de instrumento del enemigo precisamente a causar daño en algo que es tan bueno para el Señor como es la unidad. Lo segundo que Pablo nos enseña ahí en Efesios 4 acerca de la unidad es que hay que hacer tres cosas. Tres cosas hay que hacer ahí. Número 1, humildad. ¿Por qué? Y ahora quiero que compartan ustedes un poquito. ¿Por qué ahí el Señor dice con toda humildad? ¿Por qué la humildad es importante para la unión? ¿Por qué la humildad es importante para la unión? Cuando hay humildad no hay ego. Ok, bien, muy bien. Otro concepto. Okay. No hay ego personal, no estamos defendiendo nuestro propio orgullo. Okay. Se nos es fácil a veces ceder, no querer tanto ser yo quien prevalezca o que sea yo quien domine o que todas las cosas sean a mi manera, ¿me entiende? Quiere decir que cuando uno es humilde, eso ayuda mucho a la unidad, a que estemos en la unidad. Y la humildad es una de las características más importantes del cristiano, una tremenda virtud que hay que aprender a cultivar. Y la única manera de cultivar la humildad es matando nuestro propio orgullo. Matándolo. La mansedumbre. ¿Por qué es importante la mansedumbre para la unidad? A ver. Aplaca. Como dice la palabra suave, aplaca. La persona que es mansa, que actúa con mansedumbre, lo que busca es la paz, como dice el Señor, busca la paz y sígala. ¿Ok? Búscala, pero sígala. Y uno tiene que aprender a veces a ser manso en nuestro espíritu, a no ser siempre tan estar arriba de las demás personas y prepotente y todo eso. Hay que aprender a tener mansedumbre. Eso es bien importante con la unidad, porque hace es aplacar. ¿Sabía que usted lo mismo, usted lo puede decir, y según el tono de su voz la gente lo percibe y lo interpreta? Solamente con el tono de su voz. Lo mismo usted lo dice, cambia el tono a una manera más suave, a una manera más mansa, y se recibe de una manera diferente. Por eso le digo que el cristiano, mansedumbre no significa que a mí me van a entrar a palo, yo me voy a dejar que me quiten todos mis derechos y todo eso. No es así. Tenemos un ejemplo en Pablo, cuando él tuvo que reclamar sus derechos de ciudadano romano, él los reclamó. Pero yo siempre digo, es la manera de decir las cosas, la manera de reclamar y la manera de hablar.
que nosotros tenemos que aprender a tener mansedumbre, porque eso va a ayudarnos en mantener la humildad. Y lo tercero es soportarnos. ¿Por qué el soportarnos es tan importante para la unidad? ¿Por qué? A ver, el soportarnos. Porque si no tenemos paciencia, Ajá. no podemos soportar a la otra persona que venga a decirnos cualquier cosa o algo. Y tenemos que pasarle, como dice, la mano y dejarlo que siga. Exacto. A ver, otro, hermano. Soportarnos fundamental para el trato personal, soportar los defectos de uno del otro, teniendo siempre en cuenta que con nuestros defectos el Señor cada día nos soporta a nosotros. Muy bien. Otra persona. ¿Por qué soportarnos para la unidad, hermana Mina? Ponerle como una columna que soporta. Ok. ¿Por qué mantiene la unidad el soportarnos? Fíjense, esto, lo que me está diciendo el hermano y lo que está diciendo Pascual, nuestra hermana Mina, que es como una columna que soporta, es ser un poquito más tolerantes los unos con los otros. Porque de igual manera, y ahí estoy de acuerdo, lo hace Dios, pero lo tenemos que hacer nosotros los seres humanos también. De igual manera que yo soporto, a mí me soporta. Sí. Como yo tengo que soportarlos a ustedes, ustedes me tienen que soportar a mí. No es siempre para allá. ¿Ok? No es siempre para allá, es también para acá. Entonces yo siempre digo, ¿cómo es posible que siendo nosotros tan pecadores y tan imperfectos, llenos de faltas, y como dice el hermano, cómo el Señor nos soporta a nosotros? Porque lo que nosotros tenemos arriba, hermano, lo que merecemos es fuego consumidor. ¿Cómo nos soporta a nosotros? Y nosotros no podemos soportarle ni lo mínimo a otra persona. Ni que fallen, ni que hagan esto, ni que hagan lo otro. Estamos exigiendo continuamente una perfección en los demás que nosotros no la estamos demostrando. Entonces, como personas llenas de defectos, van a ser tan exigentes con los demás y tan intolerantes. Es inconcebible, no se concibe, hermano. Y por eso que soportar es tan importante para la unidad. Entender que aquí somos un conjunto de pecadores llenos de defectos, todos. Todos, como decía Pablo, yo soy de los pecadores el primero, pero yo me pongo delante de Pablo. ¿Okay? Soy el primero de todos los pecadores. Entonces no podemos ser intolerantes con las demás personas, sino aprender a soportarnos los unos de los otros. Fíjense que 3 cosas importantes habla aquí Pablo en este versículo 2 del 4. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros, la iglesia, nos reunimos 3 veces a la semana, un promedio de hora y media? Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que estamos aquí en la iglesia? A ver, la escuela dominical empieza a las 10:45, a la 1:45, ahí hay 3 horas, ¿no? 3 horas los domingos, 1 hora el domingo por la noche y 1 hora y media el miércoles en la noche. Esos son más o menos 6 horas, vamos a ponerle. 6 horas que nos unimos, que cuando entramos de la puerta para acá, directamente a veces venimos al servicio. ¿Cómo es que se arman tantos líos y tantos brollos en la iglesia? ¿En qué tiempo? En 24 horas. ¿En qué tiempo, hermano? Si de 6 horas nada más en la semana nos congregamos, ¿cómo es posible que en 6 horas se puedan levantar tantas nubes? Y es inconcebible. Y nosotros tenemos que aprendernos a soportar. Nosotros tenemos que aprender a tener mansedumbre y a ser humildes. La pregunta es, y ya vamos casi a terminar, hermano, ¿estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por la unidad de la iglesia? Por esta unidad. Al Señor mostrarnos los valores de la unidad y la importancia de la unidad, los beneficios de la unidad, ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos
cuando sabemos que es el deseo de Cristo, que Cristo oró por eso, y que es el Señor el que nos manda estar unidos. Y es más, vamos a estar hasta la eternidad unidos. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? Ok. Exprese ahí una razón que lo motive a sacrificarse por mantener la unidad. Haga ese trabajo usted, ¿lo oye? No, pero háganlo ustedes ahí personalmente. Exprese una razón que lo motive a sacrificarse por mantener la unidad de lo que usted ha escuchado. Ahí escriban ahí una razón que a usted lo motive a sacrificarse por mantener la unidad. Si terminan a tiempo, compartimos las razones. ¿Ya terminaron todos? Todavía veo algunos escribiendo. ¿Ya? ¿Hay alguien que le gustaría compartir lo que usted escribió? Mercedes. Yo A ver. puse que si el Señor me soporta, ¿cómo yo no voy a soportarme a mis hermanos para mantener la unidad en mi iglesia? Muy bien. Hermano. Por el amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por la edificación de la iglesia. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera expresar lo que puso hermano Pascual? Yo pude ir teniendo una buena relación con Cristo, mantendremos esta unión. Ok. La unión es humildad, mansedumbre y soportar. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Hermano Hugo. Por amor a Cristo que nos llamó de la tiniebla. Muy bien. Hermana Emma. Por amor al Señor. Por amor de Cristo que nos amó con tanto amor, siendo nosotros tan pecadores. Muy bien. Hermana. Simplemente por ser obedientes. Ok. Por ser obediente, hermano. Yo soy un hombre sencillo, para no contender con Dios. Qué bueno. Está muy bueno eso. Fíjese qué importante lo que él puso, para no contender contra Dios. Eso tiene mucho valor en lo que él dice. Porque si es Dios quien nos manda a estar unidos, y yo no lo estoy, yo lo que estoy siendo un instrumento del diablo. Me voy a aliar ¿con quién? Con el diablo para contender contra Dios. Eso es fuerte. Tiene peso eso bastante. Así que si yo soy chismoso, mejor que mira, me corte la lengua. Dice la Biblia que es preferible entrar como miembro humano a Sí, claro que sí. A ver, ¿alguien más puso otra razón por la cual, hermana Rosa? Que Cristo me soporte, me perdona a mí y los demás también me soportan a mí. Claro, eso es una buena razón. Si a mí me soportan en mis defectos, ¿cómo yo no voy a ser tan intolerante con los demás y tan exigente? A ver a otra persona. ¿Ya? ¿Alguien más quiere expresar su razón, hermano? Siendo humilde y aceptar a las personas tal cual son. Ujú. Ok. Hermano. Tengo tres. Ok, dígame. Porque es un mandato del Señor. Muy bien. Somos hijos de Dios Así es. y estaremos juntos en el cielo. Mire para eso. Y a lo mejor el Señor a veces hace cosas cómicas. A lo mejor nos pone a vivir uno al lado del otro de que teníamos problemas aquí en la tierra. ¿Alguien más quiera compartir su razón ya para terminar esta sección? Yo voy a leer un versículo aquí. Sí, ¿cómo no? Está en Hebreo 10:31. Ajá, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del enemigo. Así es. Así que si nosotros comprendemos, Claro. vamos tarde o temprano a caer en manos de Exacto, no estamos en la voluntad. Bueno, si alguien más quiere compartir su razón, procedemos a la próxima actividad. En este momento, quizás se tome unos segundos. Piense en alguien con que usted no se encuentra en comunión. Ore por esa persona
y ore por usted mismo. Y si no tiene a nadie, entonces dele gracias al Señor porque ha cuidado su corazón de no tener contiendas con nadie, ni problemas con nadie. Y dele gracias al Señor y ore para que pueda mantenerse de esa manera. Así que un minuto de oración, oramos y le damos gracias al Señor por esto en este momento.